Buenas, mi nombre es Yolanda Cuero y a continuación voy a explicarles la síntesis de cómo saber si un número es primo o no en el lenguaje lógico de programación Prolog. Prolog es un lenguaje declarativo. Lo que lo diferencia a él de los lenguajes imperativos es que utiliza un formalismo abstracto. Esto quiere decir que funciona a base de hechos y sentencias. Aquí en el código tenemos un predicado que dice verif', que es el cual se va a encargar de verificarnos si el número es primo o no. Tenemos una variable n que va a ser el número el cual vamos a ingresar para verificarlo si es primo o no. Tenemos un ciclo p el cual va a contener tres variables, n que va a ser el número ingresado, 1 que va a ser el divisor y t que va a ser el contador. En esta parte decimos que t va a ser igual a 1. En la siguiente línea decimos que el contador va a funcionar solamente hasta que las divisiones lleguen al número ingresado. Luego decimos que el ciclo p va a tener tres variables, n, el número ingresado, a, que va a ser el número que va a dividir a n, y s, que va a ser el contador. Entonces decimos que a1 va a ser igual a más 1, porque it es una sentencia de asignación para a. Utilizamos a1 porque vamos a utilizar luego el valor inicial de la a. Entonces el ciclo p va a ser igual a n y a a1, que va a ser la variable incrementada, y el contador va a ser igual a s más 1. Entonces esta línea va a ser utilizada para los números que no sean primos, porque aunque las divisiones no sean exactas, igual el ciclo va a seguirse dando hasta llegar al número ingresado. En las siguientes líneas tenemos las mismas variables, pero en este caso decimos que esta línea sí va a ser utilizada para un número que sea primo. Entonces el número ingresado módulo a, que va a ser el número del 1 hasta el número ingresado, si la división da 0, entonces decimos que a va a ser igual a más 1. Y el contador se va a incrementar. Si el contador da 2 veces igual, entonces decimos que el número es primo, porque cabe resaltar que un número primo es el que se divide por él mismo y por la unidad. Entonces aquí tenemos la condición de parada, que si esas divisiones son correctas, entonces salgamos de esta línea y pasemos a la siguiente, donde decimos que si a es mayor que el número que ingresemos, entonces se cierra el ciclo completamente. Y en esto básicamente es lo que funciona el lenguaje de programación Prolog para verificar si un número es primo o no. Luego vamos acá al switch de Prolog, donde vamos a consultar si el número que ingresemos es primo o no. Para ello le damos aquí en primo 2, que es como hemos guardado nuestro programa, y escribimos el predicado verif'. Tenemos que escribirlo igual como está allá, con P mayúscula, y luego mandarle el número entre paréntesis el cual querramos confirmar, en este caso el 7, que sabemos que es primo, y finalizamos con un punto. Todas las sentencias en Prolog terminan en punto. Entonces él nos devuelve un valor booleano donde dice que true, o sea que el número sí es primo. También podemos, si queremos
verificar otro número que sepamos que no sea primo, como el 6, y él nos va a regresar false, o sea que el número no es primo. Muchas gracias. Buenas, a continuación mostraremos un programa sencillo que determinará si un número positivo es primo o no, con un lenguaje de programación C++. Bueno, entonces aquí tenemos inMy, que será la función principal del programa que nos retornará un entero. Luego declaramos las variables, tenemos a igual a 0 y n. Luego tenemos el comando code, que es el que nos mostrará por pantalla un mensaje que dirá por favor ingrese el número, y ponemos en al final para terminar la línea y que haga un salto. Luego tenemos el comando sin, que nos indica que el número que el usuario ingresará se almacenará en la variable n. Luego tenemos una condición que nos dice si n es mayor que 0, hágame el procedimiento. De lo contrario, muéstrame un error y dirá que no es primo. Luego venimos al ciclo en donde dice que i tiene que ser igual a 1, y mientras i sea menor a n más 1, i va a incrementar. Bueno, entonces dice que si n dividido i es igual a 0, entonces nos cuenta a incrementará, que es el contador. Luego vamos a verificar si a es igual a 2, entonces me mostrará un mensaje que dirá que sí es primo. De lo contrario, dirá que no es primo. Un programa sencillo para determinar eso. Bueno, vamos a compilar para verificar esto. Ahí tenemos que nos sale por favor ingresa un número, ingresamos el número 3 y nos dice que sí es un número primo. Luego ingresamos el número 6 y nos sale que no es un número primo. Ahorita miraremos con un número negativo y nos dirá que error, no es un número primo. Buenas, en el día de hoy les explicaré cómo se determina si un número es primo o no en el lenguaje de programación Python. Para comenzar, generamos un mensaje explicándole al cliente o al usuario lo que este sistema hace. En esta segunda línea tenemos los datos de entrada que el usuario nos da y se lo asignamos a la variable leer. En esta tercera nos dice que esta variable que el usuario nos ingresó, que es un entero, se lo asignamos a la variable num. Esta condición ya es para ver si el número ingresado es primo o no. En la definición de funciones definimos la función si el número es primo y dentro de ella generamos una variable con la cual iniciamos en 0 y como la función primo recibe como parámetro un número entero y da como resultado un valor booleano, en este caso le generamos luego definimos las funciones esenciales, que en este caso sería si el número es primo. Entonces tenemos def y es primo. Dentro de ella declaramos dos variables, con que la inicializamos en 0 y verif que la igualamos a true. ¿Qué significa esto? Que como la función es primo, recibe un parámetro de un número entero y da como resultado el valor booleano equivalente si es un número primo, true, y si es un número no primo, es false. Entonces tenemos como ciclo for i en el rango 1 entre num más 1 y como condición si num es módulo de i es igual a 0. Generamos
un print, el cual nos dirá 0 es divisor de 1. En este caso, como vendría siendo el formato i, que vendría siendo el número de acá, donde está el 0, y num, el valor que ya el usuario nos ingresó, que vendría siendo donde está el 1. Como siguiente línea tenemos nuestro contador, el cual va a ser com es igual a com más 1, el cual cada vez que ese ciclo vueltas va contando cuántas veces. Tenemos como condición después de esa, si el com es mayor o igual que 3, verif es igual a false y hace un break, un descanso. ¿Qué significa esto? Que si com es mayor o igual que 3, significa que es un número no primo, el cual hace el break y salta. Aquí tenemos como condición si com es igual a 2 o verif es igual a true, tenemos que se nos imprime un mensaje diciéndole al usuario que este número sí es primo. Si no, este número no es primo. En caso de que esta condición de com mayor o igual que 3 sea verdadera, de una vez se saltaría a este else, que tenemos que este número no es primo. Y acá de último tenemos el no retorno a verif, o sea que ahí terminaría nuestro programa. Para darle funcionamiento le damos run demol y ya nos aparecería nuestra interfaz IDLE, que es la interfaz gráfica del usuario, la cual nos sirve como intérprete en la programación del lenguaje Python. Entonces nos dice, este programa determina si un número es o no es primo. Por favor ingrese un número. Ingresamos cualquier número, ahí nos sale los diferentes divisores que tiene el número. Entonces decimos que es de 1, de 2 y de 3, y quiere decir, como tiene más de 3, que este número no es primo. Y así sucesivamente. Vamos a ir a NetBeans, que es un programa que utiliza un lenguaje de programación orientado a objetos. Lo que vamos a realizar es una función que nos diga si un número es primo o no. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a Next. Vamos a poner como nombre non-primo. Esto. Y acá vamos a crear una variable de tipo entero. La cual se va a llamar número. Aquí vamos a almacenar el número que vamos a determinar si es primo o no. En este caso pondré el número 9. Entonces sabemos que un número primo es aquel que es divisible únicamente por 1 y por el mismo número. Para esto vamos a crear un ciclo for, una variable de tipo entero que será i, va a inicializar en 1. Se va a ir incrementando mientras que sea menor o igual al número que le hemos ingresado. Va a incrementar de 1 en 1. Entonces vamos a crear ahora una condición en la cual se va a ir almacenando en una variable contadora que